empieza a costar. Bueno, estamos prensando la miel como antaño. Nosotros creemos que cuando extractoras, con el extractor, la miel, pues resulta que pierde muchos aromas. Consecuentemente, si pierde aroma, pierde sabor. Con lo cual, a nosotros nos gusta más siempre que podemos prensar la miel, porque conserva todo su sabor. Bien, el dispositivo tecnología del siglo XVIII. Hemos ido esta mañana a ver el colmenar y hemos hecho lo que se denomina en el argot, por lo menos en esta zona de Alicante, en valenciano, se le denomina llevar la runa. Llevar la runa significa quitar la miel sobrante del invierno, ahora que ya va a empezar la primavera. Hemos aportado nuevos panales y hemos retirado los sobrantes que había del año pasado. Esos sobrantes tendrá el inconveniente, si conserva las abejas, si conservan esos panales, tendrán el inconveniente de que no podrán edificar panales nuevos. Y eso es un inconveniente muy grande. Cuando se les termina el espacio, seguramente tendrán que enjambrar y tendrán que buscarse un nuevo sitio donde vivir. Nosotros preferimos que se queden en casa y que sigan polinizando el sitio donde preferimos que se queden. Así, pues esa ha sido la tarea. Hemos tenido unos panales sobrantes y esos panales sobrantes lo que hemos hecho es venir aquí a la sede de la asociación y prensarlos y sacar una miel de perfectísima, o sea, de muy buena calidad, porque está hecha directamente, ha tenido todo el invierno para madurar. Todo el invierno ha estado madurando y ahora vamos a obtener una miel de muy buena calidad.